Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Aunque son escasas, las películas de fugas carcelarias forman un subgénero en la historia del cine. Cadena perpetua o Fuga de Alcatraz exaltan la épica del preso que desafía lo imposible. La maravillosa La Gran Evasión, con actores de esos que ya no quedan, narraba la espectacular huida de un grupo de oficiales británicos y norteamericanos de un campo de concentración alemán. Se basaba en algo real ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero solo muy pocos años antes, en España se producía otra fuga con todos los ingredientes para una superproducción: aventura, riesgo, dramatismo. La evasión del fuerte de Carchuna. Y no tuvo ni película ni serie. En la Guerra Civil, el bando derrotado trabajó y ganó por goleada la batalla de la propaganda. Era lógico, allí se concentraban las rotativas de los grandes periódicos, las imprentas incautadas o afines, la industria editorial y los principales núcleos de población. Centenares de escritores y periodistas colaboraron disciplinadamente en lo que hoy se llama la batalla del relato. Si se estudia la contienda con objetividad, queda de manifiesto la relevancia desmesurada que se otorgó a episodios menores, que se difundieron relatos ficticios con gran éxito y se multiplicaron o rebajaron cifras. Falacias que aún hoy se siguen difundiendo. Incluso se llegaron a construir héroes con nombres y apellidos que jamás existieron, como el marinero que abatió varios tanques fascistas y que fue copiado casi literalmente del protagonista de una película rusa. Hasta a la propia carrera de San Jerónimo, calle del Parlamento español, llegó a cambiársele el nombre y ponérsele el nombre de ese personaje inventado. Pero la huida del fuerte de Carchuna no solo fue un episodio legendario, no fue una ficción, sino totalmente verídica. Aunque resulta asombroso, las fuentes de ambos bandos, el folleto de la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República y los partes militares del ejército de Franco, coinciden en lo esencial de lo ocurrido. Tras la caída de Málaga, el frente quedó fijado en la costa granadina, entre Castelldeferro y Calahonda. Y a escasa distancia de Motril y apenas a 100 metros del mar se alzaba el fuerte de Carchuna, una fortificación rectangular del siglo XVIII, construida para proteger la zona de ataques piráticos. Varias torres semicirculares delimitaban sus ángulos y contaban con una gran batería semicircular, y se accedía a su fachada principal en forma de herradura a través de un puente levadizo sobre un foso defensivo. Custodiaba el recinto José León, un alférez honorario del Cuerpo de Alabarderos. Había sido encarcelado y torturado por las milicias de la República y liberado por los rebeldes en 1936. Dada su condición militar, fue movilizado y destinado a un lugar tranquilo, cerca de su familia, el fuerte de Carchuna. Y allí estaba al mando de una exigua guarnición de 6 sargentos, 5 cabos y 30 soldados. Convertido en prisión, albergaba a más de 300 reclusos republicanos, asturianos, procedentes la mayoría del derrumbe del Frente Norte y veteranos de la Revolución Comunista del 34. Funcionaba también como campo de trabajo, y los cautivos debían desbrozar los llanos donde se proyectaba construir un aeródromo. Pero a la dureza del trabajo se sumó una inquietud: las inspecciones, porque en breve descubrirían que prisioneros considerados peligrosos habían declarado identidades falsas. Las líneas republicanas no estaban lejos, y algunos cautivos comenzaron a madurar la posibilidad de una evasión que permitiera, una vez a salvo, organizar la liberación del resto. Y tras largas conversaciones, 4 jóvenes asturianos, Joaquín Fernández Canga, Secundino Álvarez, Esteban Alonso y Cándido López Muriel, mineros y mecánicos ascendidos a oficiales por la República, asumieron el riesgo.
Mantener el secreto era vital. Solo informaron a sus compañeros de dormitorio, porque una fuga masiva habría sido imposible. Cada detalle contaba, y Fernández Canga dedicó semanas a estudiar la operación, la disposición de los guardianes, las horas de servicio, las armas y munición disponibles y las zonas del terreno que pudieran ofrecerles cobertura. La empresa era muy ardua, los prisioneros trabajaban siempre bajo vigilancia y regresaban al fuerte escoltados. Sin embargo, pronto dispusieron de un auténtico as en la manga. En el recinto servía un sargento malagueño, Rafael Guerrero, de firmes convicciones izquierdistas. Su ayuda sería decisiva. No pasaría lista la noche de la fuga, ni tampoco a la mañana siguiente. Y así, la ausencia de los evadidos no sería advertida de inmediato y dispondrían de un margen crucial para alcanzar las líneas propias. La señal convenida para confirmar que habían llegado sanos y salvos serían 3 cañonazos, disparados desde posiciones amigas. Solo entonces el sargento comunicaría al alférez la desaparición de los asturianos. Y el 19 de mayo de 1938, a las 6 de la tarde, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, iniciaban la invasión. Avanzaron primero en dirección contraria al frente, dejando huellas para despistar. Después, descalzos para amortiguar el ruido, retomaron el rumbo correcto. El terreno, quebrado y lleno de hondonadas, les impuso una marcha extenuante. Ojo a visor y desarmados, caminaron hacia la España leal al gobierno. Y durante 6 horas avanzaron a trompicones, guiados por la intuición y por la convicción de que cada minuto les acercaba a la libertad. Con manos y pies sangrantes, siguieron adelante. De madrugada, divisaron la última pendiente. Entre la penumbra se recortó la silueta de un centinela que les conminó: ¡alto! ¡Levantad los brazos! Y ellos respondieron: ¡viva la República! ¡Salud, camaradas! Y al oír los gritos, varios soldados se acercaron a recibirlos, con una emoción que describirían como la que se siente cuando un hombre de nuestras líneas abraza a un evadido del campo enemigo. Los recién llegados traían una idea fija: regresar al fuerte y librar a sus compañeros. Solicitaron entrevistarse de inmediato con los mandos. El jefe de la 71 División, el asturiano Luis Bárcena, los escuchó y decidió organizar la operación de rescate. Y con él estaba Galán, hermano de los célebres mártires de Jaca. Ipso facto, se dispararon los 3 cañonazos de señal. La única posibilidad de éxito era una acción de comandos por sorpresa, ejecutada por un grupo reducido, bien armado y entrenado, que accedería por mar. Y en apenas 2 días se elaboró el plan. Participarían 30 hombres, 5 brigadistas y los 4 evadidos al mando del singular teniente William Alto, llamado Bill, un norteamericano nacido en el Bronx. La acción debía ejecutarse 4 millas dentro de las líneas enemigas. Navegarían en simples lanchas de pesca, en plena oscuridad, sin luces de posición, instrumentos de navegación ni radio. Confiaban en que el estrépito de los motores se confundiría con el de los pesqueros de la zona. Dos embarcaciones a motor zarparon del muelle de Casteldeferro, pero una se averió y la otra perdió la orientación, llegando peligrosamente a la zona nacional, frente a Motril, pero por fortuna pasó desapercibida. Tras horas de navegación errática, ambas regresaron a la base. Y esa misma noche repetían el intento. Solo quedaba operativa una motora, a la que se amarró una lancha de remos, y Bárcena supervisó personalmente la partida. Las 2 naves alcanzaron el cabo y faro Sacratif, muy cerca del punto elegido, pero el oleaje dificultaba el desembarco. La motora no podía acercarse a la orilla y sus tripulantes tuvieron que lanzarse al mar, avanzando con el agua al cuello, y algunos no sabían nadar. Los primeros en llegar a tierra fueron los de la lancha de remos, y en sucesivas idas y venidas desembarcaron el ingente material que llevaban: fusiles,
pistolas ametralladoras, armas automáticas y cajas de bombas de mano, además de algo de coñac para templar los nervios. Y una vez reunidos, las embarcaciones regresaron a Castelldefels y ellos continuarían a pie. Se organizaron varios grupos. Uno cerraría el camino de Calahonda poniendo una bomba en la carretera. Otro, a las órdenes del brigadista del batallón Lincoln, Irving Wolfe, custodiaría la munición en la playa hasta recibir la orden de trasladarla al fuerte. Y otro neutralizaría a los centinelas del campo de prisioneros. Y uno más aseguraría el repliegue. La primera maniobra depositó en una chabola vacía de carabineros situada antes del fuerte 350 bombas de mano. Después cortaron los hilos telefónicos y situaron la vigilancia sobre la carretera que comunicaba con el puesto de mando enemigo. La columna avanzó en silencio hasta aproximarse al objetivo. Y ya en las inmediaciones, la orden de cuerpo a tierra permitió que, amparados por la oscuridad, los soldados alcanzaran el muro del fuerte sin ser detectados. El núcleo de asalto, dirigido por los asturianos, rodeó el fuerte y se concentró en una esquina antes de dirigirse a la puerta principal. Allí, 2 centinelas montaban guardia, y al darles el alto, los sorprendidos soldados dejaron caer los fusiles y, bajo amenazas, revelaron la ubicación de los demás puestos. Uno intentó disparar, pero fue herido antes de lograrlo, y otro fue reducido. La rapidez de la acción impidió cualquier respuesta organizada de la guarnición. Armados con pistolas y linternas, buscaron al alférez, que se rindió, y a los sargentos. Estos se atrincheraron en un cuarto, pero les atacaron con una bomba y tuvieron que salir. Los presos, alertados por los disparos, comenzaron a gritar desde sus celdas: ¡Viva la República! ¡Viva Asturias! Y el resto de la guarnición se entregaba. El fuerte quedó definitivamente en manos de los asaltantes, que pidieron a los cautivos que identificaran a quienes llamaron los verdugos del fuerte. El viejo alférez, 3 sargentos y el cabo Furriel fueron asesinados sin dilación. Y tomaron con rehenes al resto de la guarnición, aunque 25 presos decidieron quedarse en el fuerte. Repartieron 32 fusiles entre los liberados. 40 voluntarios recibieron las bombas de mano de la chabola, ansiosos por volver a combatir. Pero no había embarcaciones para evacuarles y se les dio la orden de emprender la marcha hacia las líneas propias. Una orden culminada con un ¡Viva la República! La columna avanzó hacia Calahonda y hubo de vencer la oposición de una patrulla de la Guardia Civil, parapetada en un cortijo. Y al mismo tiempo, otras fuerzas lanzaban bombas de mano contra los guardias de la carretera. La Benemérita contraatacaba con valentía, pero su inferioridad era manifiesta. Finalmente, los cautivos lograron apoderarse del pueblo y el obstáculo de Calahonda quedó superado. Los brigadistas Bill Alto e Irving Wolfe, junto a otros compañeros, rodeados por soldados enemigos, optaron por lanzarse al mar. Nadaron de noche y se escondían de día entre los acantilados. Los dieron por muertos, pero en 3 días llegaban sanos y salvos a Castelldefels. Mientras tanto, todo el grupo, asaltantes, liberados, enlaces y algunos carceleros que se pasaron de bando, emprendió el regreso por la sierra. Y para facilitar su paso por el frente enemigo, un batallón de la 55 Brigada lanzó un ataque de distracción apoyado por artillería y morteros. Y gracias a esa maniobra pudieron avanzar sin grandes dificultades y alcanzar sus posiciones ante el alba. Nadie sabía que casi al mismo tiempo comenzaba una fuga aún más masiva en el fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona, pero su desenlace sería muy distinto. Y mientras el amanecer teñía de rojo las lomas de la costa granadina, los últimos hombres llegaban a las líneas gubernamentales. Sus rostros celebraban un acto de guerra que había desafiado cualquier manual, demostrando que un gesto de audacia puede quebrar el destino
y que su planificación, riesgo y ejecución había devuelto la libertad a 300 asturianos. Bárcena, Galán y el resto de mandos lo recibieron con respeto, emoción y la certeza de que su acción quedaría inscrita para siempre en la memoria militar de la República como una de las páginas más insólitas y valientes de la Guerra Civil. Carchuna, en la primera claridad del día, había dejado de ser solo un fuerte enemigo para convertirse en una lección de coraje español. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.